Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a ver un nuevo tema que es el referido a las contingencias. La bibliografía la vamos a encontrar en el libro de Contabilidad Pasado, Presente y Futuro de Chávez, Osvaldo, Paredes Acuña, Ricardo y otros, de Editorial La Ley 2017, capítulo 13. También en Fauler Newton Enrique, Cuestiones Contables Fundamentales, la quinta edición de la Ley 2011, capítulo 5.c. También en Contabilidad Básica de Fauler Newton, Editorial La Ley, quinta edición 2011, capítulo 13.b, la RT 17, el punto 4.8 y el trabajo práctico que luego vamos a ver. Vamos a tomar en cuenta qué significa contingencias. Evidentemente estamos frente a situaciones que dependen de la ocurrencia o no de hechos futuros, que es una situación aleatoria, que implican algún riesgo porque en el caso de las empresas significan tener efectos patrimoniales. Bien, ustedes han visto, seguramente conocen el nombre de la Dirección de Contingencias en nuestra provincia, que se ocupa de un poco dar el tema del clima y aparte algunas alertas sobre el tema del granizo, que es un flagelo que, digamos, afecta muchísimo nuestra zona. Hay veces que hay maremotos, hay veces que hay terremotos, y hay veces que hay, en caso de contingencias climáticas, granizo, nieve, lluvias, huracanes, etcétera, etcétera. Hay veces que existen contingencias legales, tener, digamos así, demandas, tener juicios, tener sentencias que puedan afectar el patrimonio de la empresa o permitirle a su vez obtener algún resultado favorable. Pueden haber también problemas de tipo comercial, del punto de vista de utilizar a lo mejor marcas o patentes que no estaban en perfectas condiciones legales de uso y tener también problemas luego legales por esa razón, o demandas o reclamos, etcétera. Es decir, que hay una serie de circunstancias que pueden afectar positiva o negativamente a muchos elementos de patrimonio y en consecuencia la medición de los mismos. En el patrimonio, todos los hechos relativos a digamos así, a la incorporación o a la salida, a la alta o baja de elementos en el activo y en el pasivo, generan también efectos en el mismo y por supuesto deben ser captados por el sistema contable. Obviamente hay veces que los efectos de las contingencias o el hecho de contexto es inmediato, puede venir una gran tormenta y habernos dañado las estructuras de los techos o de las ventanas o de la electricidad, y hay veces que los efectos son de tipo diferido, es decir, tener algún ataque de algún virus, hormigas, etcétera, o alguna bacteria en productos que estemos produciendo y bueno, generarnos también pérdidas por esa razón. Por ejemplo, en la moneda extranjera hay veces que tenemos contingencia positiva desde el punto de vista que tenemos una variación positiva del tipo de cambio o hay veces que tenemos una variación negativa del tipo de cambio. Normalmente en nuestro país no estamos muy acostumbrados a las variaciones negativas, pero hay veces que la moneda extranjera sube mucho y de pronto baja y bueno, podríamos haber comprado un momento de alza y después tener que vender un momento de baja y bueno, las inversiones, ya vimos las acciones y títulos que cotizan. Las cotizaciones dependen de tantos factores que muchas veces no nos alcanzamos a fijar en todas esas alternativas o los créditos, sufrir desvalorizaciones por mora o por incobrabilidad, en caso de bienes de cambio, mermas y roturas,
o digamos así, pérdida de interés del mercado en los productos que vendemos, en el caso de bienes de uso, obsolescencia técnica, económica o siniestros, en activos intangibles, patentes que hemos adquirido con mucha ilusión y de pronto no tenemos forma de generar el producto, o ya no le interesa ese producto a los potenciales clientes. Bien, o pérdidas de valores llave, pérdidas de clientela. En el caso de la finalización de relaciones laborales, en el cambio de política fiscal, podemos juicios por daños a terceros, descuento, endoso de cheques que no los cumple el firmante principal y que nosotros somos endosantes, o el descuento en que somos endosantes también de los pagarés de los cheques, y que si no los paga el deudor principal, lo tenemos que pagar nosotros. Bien, obviamente que nosotros en el caso de las contingencias debemos verificar que los hechos se produzcan durante el ejercicio económico del ente, porque de lo contrario vamos a estar, digamos así, verificando hechos que corresponden a otro ejercicio, o es de un ejercicio o son de otro. Entonces, si yo deseo considerar en un ejercicio las variaciones que lo afectan, debo también ver si existen hechos contingentes que pueden afectarse, que pueden producirse en en momentos futuros, pero que han sido originados en esto, como por ejemplo, le di crédito a un cliente y el cliente luego, por alguna razón excepcional, no me puede pagar, o no me puede pagar en tiempo y forma, o tengo que cobrarle luego en forma reducida, o alguna de esas alternativas que podrían ocurrir de no poderme pagar por algún hecho fortuito, porque ya venía mal y yo me equivoqué al darle crédito, ¿no? Bien, hay hechos anteriores y hay hechos posteriores. Los hechos anteriores van a generar cierta incertidumbre al momento del cierre de los ejercicios, de saber si todas las variaciones del ejercicio fueron tomadas o no. Y bueno, a los efectos de un poco verificar esto, todavía tenemos siempre un tiempito adicional después del cierre, y hasta la fecha del alta, digamos así, de la emisión de los estados contables. Hasta ahí tenemos tiempo como para tener hechos que puedan confirmar presunciones que teníamos al cierre, o hechos que corresponden lisa y llanamente al nuevo ejercicio, pero que en alguna medida podría afectar la decisión, algún tipo de decisiones de los socios. En este aspecto, bueno, hay algunos casos. Por ejemplo, si yo tengo que yo había previsto que el deudor tal no me iba a pagar y yo hice una previsión de tipo contable, y luego efectivamente se declara en quiebra o se escapa del medio o desaparece, o directamente por alguna razón no podemos cobrarle, evidentemente nuestras presunciones van a estar siendo confirmadas. Es muy raro que ocurra en tan corto plazo, salvo alguna circunstancia así bastante grave, como el hecho que la persona que presentó en quiebra a los pocos días de nosotros haber cerrado el ejercicio, lo que sería no demasiado común. Y muchas veces también hay hechos nuevos, como sobre todo la parte de siniestros. Supónganse, cerró un 31 de diciembre, viene en los primeros días de enero, cae una tormenta impresionante y me destruye parte del techo del galpón, me destruye las instalaciones eléctricas o me destruye algún tipo de cultivos.
o me destruye. Entonces, evidentemente, hay hechos que no van a afectar al ejercicio que se cerró, pero sí van a afectar, sin duda, la decisión de los socios si eventualmente hubiera que retener ganancias para cubrir efectos de todos esos problemas. ¿Qué nos dicen los autores acerca de la definición? En el caso de Chávez y compañía, el sistema contable debe recurrir al término contingencia para señalar las situaciones de incertidumbre que rodean la evaluación del patrimonio del ente, es decir, activos y pasivos. Ya vamos a ver esto. Y luego, Fowler dice, se considera que la existencia o no de un activo, o sea, en la medición contable, de un activo, un pasivo, que es contingente cuando depende de que se concreten o no uno más hechos futuros e inciertos a la fecha de medición. Eso es otra definición que nos da Fowler, como ustedes pueden ver. Bien, vamos a ver qué significado tiene esto que han dicho los autores. Bien, entonces, tenemos en esas circunstancias, a esas situaciones de incertidumbre que rodean, o esos hechos que en la medición contable depende que se concreten o no alguno de esos hechos, tenemos que ver cuáles son los efectos que podrían tener esas contingencias en el patrimonio. Y hay una clasificación que se ha dado de las contingencias por su posible efecto patrimonial en contingencia de ganancias y de pérdidas, que son de ganancias o positivas y de pérdida negativa, por su posibilidad de estimar objetivamente su efecto, cuantificables y no cuantificables, y por el grado de probabilidad de concreción, altamente probable, probable y remotas. Y esas serían digamos así, los parámetros a utilizar para clasificar entonces posible efecto patrimonial, posibilidad de estimar objetivamente su efecto y posibilidad de concreción. Porque yo puedo pensar, no, este no me va a cobrar, no me va a pagar, pero tengo que demostrar que no me va a pagar. ¿Cuánto es lo que no me va a pagar? Entonces, la deuda completa, bueno, el crédito completo, perfecto, el crédito completo. Ahí es cuantificable, sí, pero si yo sé que de pronto probablemente cambie la circunstancia de que la mercadería que yo tengo no se pudiera vender, la verdad es que tendría que ver en qué forma le doy números a eso, y normalmente no tengo números. O cuando voy a tener un juicio, me hacen una demanda por una suma determinada, pero hay defensas y hay digamos así, atenuantes, y hay cosas que de pronto podrían cambiar esa cifra. Entonces, a veces que no se pueden cuantificar. Bien, de todas maneras, y luego está que eso pueda concretarse inminentemente, o de pronto no sabemos si se puede o no concretar, y aquellas que muy raramente se vayan a concretar. Entonces vamos a ver qué consecuencia contable tiene cada una de estas cosas. Y qué también autorización dan las normas para reconocer las distintas contingencias. Bien, tenemos en las contingencias de ganancia positiva son cosas que están en riesgo, pero pueden originar una modificación positiva en los derechos de los propietarios. Tenemos una cuestión en juicio, pero tenemos posibilidad de ganarlo contra un tercero. Le hemos demandado por el uso de una marca indebido, y de pronto tenemos elementos contundentes como para defenderlo. Bueno, eso puede ser una contingencia positiva, una situación positiva. Ahora vamos a ver si lo podemos reconocer o no contablemente. Bien, en la posible resolución favorable en un juicio iniciado contra un tercero, reclama el pago de determinada indemnización. Esto
luego vamos a ver que no está aceptado por las normas técnicas en vigencia. El impuesto diferido cuyos saldos están sujetos a, cuando sobre todo son activos por impuesto diferido, está sujeto a que yo pueda compensar en el futuro con futuras obligaciones fiscales en la medida que vaya teniendo ganancias. Si no las obtengo no voy a poder compensar. O posible aplicación de quebranto contra futuras ganancias. Si durante todo un tiempo estoy teniendo pérdida en la empresa, lo que sería muy malo, por supuesto, que sería pésimo, y pasa un determinado lapso que nos dan las normas fiscales para poder aprovechar esos quebrantos, evidentemente quebranto que lo vamos a perder. Después, por eso decimos que es aleatorio. No, yo el quebranto lo puedo compensar contra las ganancias del año que viene. ¿Y qué sabes si vas a tener ganancias? Entonces, a veces pasan 5 años y no obtenés las suficientes ganancias para absorber toda la pérdida que tuviste en un ejercicio. Entonces, ahí se puede producir ese problema que estamos viendo. Bien. Las contingencias de pérdida o negativo son aquellos riesgos que en caso de concretarse pueden generar una modificación negativa en los derechos de los propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una disminución de activo o un aumento de pasivo. Por ejemplo, puedo perder un activo cuando hay un deudor que no me paga la cuenta y no hay forma de cobrársela. Le mandé los abogados, le hicimos juicio, lo perseguimos por todos lados, no tenemos con qué cobrarnos. Incobrable. Entonces, y hay veces que el tipo me va pagando, pero es moroso y no te termina de pagarme nunca y es mañón, me está dando vueltas y termino de cobrarle, pero termino de cobrarle tarde, mal y nunca y bueno, y ya está, ¿viste? Pero la verdad es que demoró muchísimo más tiempo y el crédito se fue desvalorizando también. O garantías otorgadas al cliente por defecto de fabricación, que esto podría llegar a generarnos obligaciones futuras. O que se pierda un juicio y de consecuencia deba pagarse una suma de dinero a un tercero, por ejemplo, una demanda laboral. Despedimos una persona y bueno, la despedimos, le pagamos una de cierta suma indemnizatoria, pero resulta que la persona dice, no, porque usted no me consideró las horas extras, no me consideró bien la fecha de entrada y ahora yo le voy a exigir que usted me... Y termina cobrándonos más de lo que pensábamos. Entonces, esa contingencia negativa de perder más de lo que pensábamos. Bien, o sacar más dinero que ya habíamos sacado. Ahora, según la probabilidad, y acá empieza digamos así, un terreno pantanoso, un terreno donde realmente no va en forma clara y decidida las definiciones. Porque obviamente tenemos posibilidad de que sea muy probable que se produzca la contingencia en base a la evidencia disponible, pero a pesar de que no hay certeza, pero bueno, he recogido todas las evidencias, supónganse, estuve analizando la conducta del deudor con sus otros acreedores, que pude acceder a esa información, con los bancos, en los bancos, miro en el Banco Central, tiene una situación 5, 6, casi irrecuperable. En fin, tengo una serie de análisis que me están dando la pauta que este señor no me va a pagar. Entonces llego a esa conclusión, sin duda, de que este señor, y eso es hay una alta posibilidad que no me pague. A lo mejor viene y me paga, pero lo que podría llegar a suceder con mayor factibilidad es que no lo haga. Hay veces que no tengo la certeza completa, que sí, porque yendo al mismo caso del deudor por ahí, sí, a alguno le paga, a otro no le paga, en fin. O de pronto puede ocurrir que las cosas que yo vendo tengan algunos defectos
o que vengan de muy buena producción y no tengan nunca defecto, nunca tuve problemas con esa línea de productos, entonces no genero problemas de garantías. Y hay veces que la posibilidad de que se produzca algo, un hecho determinado es muy remota, entonces probablemente venga alguna vez una manga de piedra y nos rompa los techos, pero ¿qué sabemos cuándo va a ocurrir? Si bien en la estadística podría ver que cada tantos años tenemos una gran tormenta con granizo muy fuerte, que tenemos daño, bueno, pero eso es una cuestión remota. O que, qué sé yo, que en el futuro podría haber una competencia muy fuerte con nuestros productos que pudiera, bueno, pero hasta tanto no aparezca la competencia, no sabemos si vamos a tener que acceder a abaratar nuestros productos o no. Bien, entonces, según el grado de probabilidad de concreción, el altamente probable, vamos a ver algunos ejemplos que tenemos aquí. El deudor muestra evidente insolvencia financiera, no está, bueno, lo que le dije recién. Alta posibilidad. No probables, el deudor tiene atraso con alguno, pero todo, bueno, lo que les decía yo recién. O remotas, el deudor tiene algunos comportamientos como atraso en el pago de la deuda, pero la posibilidad de que no me pague es muy pequeña. Aquí está todo concentrado un poco en el tema de la pérdida de activos por incobrabilidad, ¿no? O por mora. En el caso de la clasificación de si la contingencia puede ser cuantificable o no cuantificable, es cuantificable cuando se puede estimar el efecto monetario objetivo. No me paga, ¿cuánto me debes? 500 pesos, no me va a pagar 500 pesos, es totalmente claro. Hay veces que no puedo estimar el valor. La empresa tiene varios juicios en su contra, aunque el monto de las obligaciones que pudieran surgir como consecuencia de tales acciones. Es decir, nosotros estamos demandados por otra empresa o por otras empresas, por un problema de defectos de producción, de calidad, etcétera, que no pudimos solventar con un servicio de garantía. Y de pronto, bueno, probablemente ellos nos demandan por una suma determinada, pero nosotros estamos discutiéndola porque no es razonable lo que nos piden. Entonces, no tenemos una cifra terminada, con un fallo judicial que dice pague tanto. Entonces, evidentemente, tenemos una imposibilidad de cuantificar la futura obligación que nosotros vamos a tener. Ahora, la RT17 en el punto 4.8 nos dice: los efectos patrimoniales que pudiera ocasionar la posible concreción o falta de concreción de un hecho futuro ajeno de control tendrá los siguientes tratamientos. Favorables, solo se puede reconocer lo que es impuesto diferido. En lo demás, la concreción del hecho favorable tiene que estar dada, entonces no tiene sentido considerar la contingencia. Si yo estaba esperando un fallo favorable en una demanda que le hizo un tercero y de pronto el juez falla a favor mío, ya no hay ninguna cuestión. En vez de tener una contingencia, tengo un crédito. Que el crédito pueda no ser contingente, bueno, pero tengo un crédito, puedo reconocer el crédito fundado en el fallo del juez. Entonces, pero la norma es muy estricta con esto y nos manda solamente a una posibilidad, que es los saldos de activos por impuesto diferido o de quebrantos aprovechables para disminuir futuras. Entonces, los activos por impuesto diferido, que si bien son contingentes, solo nos permite reconocerlos. Después ya vamos a ver que permite reconocerlos en valor descontado o en valor nominal,
ahí ya tiene bastante flexibilidad, pero no es el caso de la contingencia pura que estamos hablando. Ahora, en el caso de la contingencia desfavorable, se reconocerán cuando deriven de una situación existente a la fecha de los estados contables. Eso yo ya se los dije. Toda variación que se produzca dentro de un ejercicio compete a ese ejercicio. Todo hecho que la genere y provoque variación en el patrimonio es competente al ejercicio. ¿Me entienden? Entonces no puedo considerar en otro momento. Por eso el concepto de lo devengado. Ahí está plasmándolo de nuevo. Deriven de una situación existente a la fecha de estado contable. Y la posibilidad sea alta, segunda condición, y tercera condición, que sea posible cuantificarlo. Es decir, vamos a poder hacer asientos contables cuando se den las tres posibilidades. Hecho existente al cierre, posibilidad alta y hecho cuantificable. Si no se dan las tres, no hay reconocimiento contable a través de lo que se llaman normalmente las previsiones. Bien, el concepto de previsiones está relacionado con reconocer ciertos hechos económicos contingentes. ¿Qué tomamos? Hechos condicionados a cierto acontecimiento a resolverse en el futuro, cuyo origen o hecho general debe haber ocurrido en el actual ejercicio contable, es lo que yo les decía. Respetamos el principio de lo devengado. Tienen que estar en función de un hecho generado real y concreto. Es decir, un hecho devengado, pero no realizado. Su materialización se produce en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Tengo vendido la mercadería, se la entregué, me firmó la factura y se la llevó a crédito. Ahora, ¿cuándo se termina eso? Cuando me pague. Y todavía no me ha pagado. Entonces, ¿cuándo me va a pagar? Cuando se vence el plazo. Y si se vence el plazo y no me paga, bueno, ahí empieza el lío de que no puedo cobrar y pierdo parte de mi activo. Bien. Después está la mecánica de la forma de calcular la previsión para la valorización de créditos. Eso lo vamos a dejar para un comentario durante el momento en que vamos a ir desarrollando. Lo que vamos a decir que hay dos metodologías, una de análisis individual, deudor por deudor, lo que vale la pena cuando son importantes los deudores, o cuando son muy pocos deudores puedo analizarlos todos, pero cuando son muchísimos deudores tengo que tomar un método estadístico y elegir. Hice no en cálculo global, tanto por ciento detenido de incobrables sobre tales saldos de cuentas normales, sobre tales saldos de cuentas morosas, sobre tales saldo de cuentas en deudor judicial. Entonces, en la medida que hago esa proporción misma la aplico a los saldos actuales. Esa metodología tiene problemas, no es tan precisa como la primera, por eso la elección muchas veces sí se puede, si los tiempos dan y si los costos lo permiten, evidentemente es la primera opción. De lo contrario, tendremos que arriesgarnos a equivocarnos un poco en el cálculo, lo que no es muy bueno desde el punto de vista contable, pero los costos de aplicación son mucho más bajos. Bien, también hay que ver que, bueno, la medición de los créditos, cómo se hace, hay que sumarle los intereses vengados hasta el cierre y, bueno, o descontado del futuro hasta el cierre del ejercicio. Pero eso es un tema de medición primaria, más allá de la otra medición que estamos aplicando por el valor recuperable, que es esto, a saber si me lo van a pagar o no. Bien, las previsiones tienen que ser específicas. Y bien, acá está la reflexión sobre la relación costo-beneficio. Bien, después vamos a dedicar un párrafo a contingencias ambientales, ya al final para no alargar demasiado estos comentarios, pero voy a hacerlo bien rápidamente. Quizás pueden sumarlo esto a contabilidad ambiental, a su tema de contabilidad ambiental,
Evidentemente existen daños, posibilidades de daño de nuestro accionar empresario sobre el ambiente. Entonces podemos tener demandas estatales, demandas de la comunidad, etcétera, etcétera. Sobre todo las empresas industriales muchas veces tienen efluentes difíciles si no están bien tratados. Hoy en día cada vez peor porque cada día los exigen mucho más ser tratados antes de que salgan de planta o que sean volcados a algún cauce, lo que está prohibido. Entonces, evidentemente, todos los efluentes de cada industria deben ser tratados dentro de la misma empresa, dentro de los límites de la propia empresa. Pero hay veces que las empresas industriales trabajan con efluentes muy difíciles, muy complicados, muy tóxicos, como las empresas de curtiembre, si les puedo dar un ejemplo, o las empresas agrícolas que usan fertilizantes o agroquímicos muy fuertes, que tienen problemas también en las poblaciones cercanas, o en el caso de las empresas mineras que trabajan digamos así, con reactivos para purificar los minerales, los metales sobre todo, y que muchas veces eso es ácido sulfúrico o tienen alguna mezcla con cianuro, y bueno, eso aterra a la población y hay veces que se producen vuelcos y contamina todos los lugares donde pasó ese efluente. Entonces, esos son demandas o reclamos que seguramente la empresa va a tener que cubrir inmediatamente y le va a generar una salida patrimonial. Entonces, en el caso de probables de que esto pudiese ocurrir, sería recomendable generar algún tipo de reconocimiento contable de esto en la medida que se cumpliesen las condiciones que nos da la norma contable, hechos que tuvieran relación con hechos que se generan durante un ejercicio, no son hechos nuevos, sino son hechos que ya ocurrieron, que pudieran generar, digamos así, una consecuencia, que sean, digamos así, altamente probables y que sean, por supuesto, tenga posibilidad de cuantificación. De lo contrario, no habrá posibilidad de reconocimiento contable. Bien, hasta aquí la grabación. Vamos a seguir luego con el trabajo práctico.